Me quedé mirando aquella sala de fiestas abarrotada de compañeros y ejecutivos mientras mi mente intentaba digerir lo que mis ojos acababan de registrar. En el centro de la pista de baile, la mujer con la que había compartido años de confianza, planes y toda una vida de sacrificios estaba enzarzada en un abrazo más que íntimo con otro hombre. No era solo un colega o un amigo, era su amante. La sonrisa en el rostro de ambos, la cercanía de sus cuerpos, las manos que ignoraban claramente la formalidad de una relación social. Todo eso decía, sin palabras, lo que mi alma ya sabía: me habían traicionado, y no de forma silenciosa o discreta. Estaban allí, expuestos, como si mi presencia en aquel mismo acto no fuera suficiente para frenar su desvergüenza. Sentí que se me oprimía el pecho, una presión como si algo se rompiera dentro de mí. El mundo a mi alrededor empezó a perder su sonido, las risas y la música ahogadas por una nube de incredulidad. Las conversaciones paralelas parecían lejanas, como de otra dimensión. Me quedé mirando la escena durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Quería gritar, quería enfrentarme, pero, sobre todo, sentía que debía actuar de forma calculada. Si algo he aprendido en la vida es que la venganza no es solo una respuesta, es un escenario, y el mío estaba preparado. Caminé hacia el micrófono en el centro de la sala con pasos firmes. El sonido de la madera del escenario crujiendo bajo mis zapatos parecía resonar en mi mente. Todo el mundo estaba atento, su atención se centró en mí en cuanto el timbre del micrófono rompió el bullicio. El corazón me latía como un tambor, pero la voz me salía firme, fría como el acero. Me gustaría darles las gracias a todos por estar aquí esta noche. Este acto celebra algo más que nuestra trayectoria profesional, refuerza los lazos que hemos construido a lo largo de los años. Sin embargo, hay algo mucho más personal que necesito compartir con vosotros. Todos callaron, las risas se apagaron e incluso los más alejados del escenario se acercaron. En el fondo, pude ver la expresión de incomodidad en los rostros de ella y de su amante. Hoy, continué, manteniendo la mirada fija en la multitud pero percibiendo su presencia, no se trata solo de celebrar. Se trata de libertad. Y para ello, he decidido que este es el momento perfecto para anunciar el fin de mi matrimonio. La sala se llenó de un silencio absoluto, tan denso que parecía tangible. Todos me miraron atónitos mientras continuaba. Sí, hablo de divorcio. No veo ninguna razón para posponer lo inevitable, sobre todo después de lo que he presenciado hoy. El sonido de un vaso cayendo y haciéndose añicos en el fondo señaló la reacción de alguien, pero no aparté la mirada. Fue entonces cuando decidí enfrentarme a ellos. Vi su cara congelada por el pánico, sus ojos muy abiertos buscando refugio entre la multitud. Él, en cambio, tenía una palidez evidente en el rostro, las manos inquietas y la mirada perdida, como si fuera un alumno al que han pillado copiando delante de toda la clase. Me di cuenta de que mi voz era lo único que resonaba en la sala, llena de una mezcla de dolor, rabia y alivio. Alivio porque, en ese instante, supe que tenía el control, aunque todo lo demás pareciera desmoronarse. A los que piensan que esto es solo un drama personal, siento decepcionarles. Lo que está en juego aquí no es solo la confianza traicionada de un marido, sino algo mucho más grande. Y les garantizo que una vez que conozcan todos los detalles, comprenderán por qué esta velada será recordada por mucho más que contratos firmados y brindis intercambiados. Mi declaración resonó, y la gente a mi alrededor se miró entre sí, murmurando. Bajé del escenario sin esperar aplausos ni reacciones. Pasé junto a ella y él, que ahora estaban completamente inmóviles, con sus rostros convertidos en una pintura de vergüenza y miedo. Espero que disfrutéis de la velada, murmuré al pasar junto a ellos, con una fría sonrisa, antes de salir al aire fresco de la noche. Pero lo que nadie sabía era que aquello no era más que el principio. En mi interior, un volcán de emociones luchaba por encontrar el equilibrio. Por fuera, sin embargo, sabía que tenía que mantener la calma. De camino a casa, reflexioné sobre todo lo que significaba realmente esta traición. No era solo la ruptura de un vínculo sagrado, era también un insulto a mi dignidad, una afrenta directa a mi posición como marido, como hombre y, sobre todo, como ser humano. Pero algo me decía que en este teatro de los horrores había algo más de lo que yo había presenciado. Y tenía razón. Cuando llegué a casa, repasé mis recuerdos recientes, los momentos en que me di cuenta de que había indicios de que algo iba mal.
El repentino cambio de comportamiento, el aumento de las reuniones de última hora, el desapego que intentaba disimular con una falsa dedicación. Ahora todo tenía sentido. Cada detalle encajaba en un puzzle que nunca había querido montar, pero que ahora me parecía imposible de ignorar. Fue al revisar algunos de sus mensajes antiguos, por puro instinto, cuando me di cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Referencias vagas, conversaciones interrumpidas abruptamente y mensajes borrados indicaban que la aventura no era solo emocional, sino que tenía repercusiones que iban más allá de las paredes de nuestro hogar. Todo apuntaba a algo que podía destruir no solo mi matrimonio, sino mi reputación e incluso mi carrera. La cuestión ya no era cuánto me habían traicionado, sino hasta dónde llegaba esa traición. Y cuando me di cuenta de ello, sentí que me invadía una nueva energía. Aquella historia estaba lejos de terminar, y sabía que lo que vendría después dejaría huella no solo en mí, sino en todos los que se atrevieran a cruzar aquella línea conmigo. Aún quedaba mucho por descubrir, muchas preguntas sin respuesta. Pero una cosa era cierta, no estaban preparados para lo que vendría después, y quizá yo tampoco. Bienvenidos al canal donde exploramos las profundidades de las consecuencias de la traición. Aquí no apoyamos, justificamos ni idealizamos la infidelidad. Las historias son ficticias, pero encierran una poderosa verdad: la traición destruye vidas, confianza y sueños. Cada relato es un recordatorio del devastador impacto de las decisiones equivocadas. Prepárese para sumergirse en un relato intenso y emotivo. Respire hondo y prepárese para una historia que removerá sus emociones y le atrapará de principio a fin. Buena historia. El salón estaba bañado por una suave luz, reflejada por la antigua lámpara de araña que colgaba del centro del techo. Sofía arreglaba los cojines del sofá mientras miraba la mesa cuidadosamente preparada para la cena. El aroma de la salsa de tomate hirviendo lentamente llenaba la habitación, un recordatorio de que los pequeños rituales seguían manteniendo el equilibrio del hogar. Miró una vez más el reloj, esperando ansiosa la llegada de Daniel, su marido, cuya rutina, cada vez más exigente, le alejaba de los momentos compartidos en casa. Daniel era un hombre metódico, un ejecutivo que valoraba la puntualidad y la dedicación. En los primeros años de su matrimonio, Sofía veía en esta cualidad una virtud irresistible. Pero con el tiempo, la intensidad de su trabajo se convirtió en una barrera invisible entre ellos. No era algo que él hiciera intencionadamente, Sofía lo sabía. Era la presión de mantener el nivel de vida que ambos habían construido juntos. A pesar de ello, veladas como esta, que Sofía había planeado cuidadosamente, servían para intentar recuperar la chispa de antaño. Cuando el reloj marcaba las 7:30, se arregló el pelo frente al espejo del salón. Su reflejo parecía seguro, pero su mirada llevaba la sombra de una duda. Recordaba cómo Daniel solía halagar su belleza, cómo sus palabras tenían el poder de hacerla sentir única. Sin embargo, últimamente esos momentos escaseaban, sustituidos por conversaciones rápidas y saludos apresurados. Tal vez solo esté cansado, murmuró para sí misma, ajustándose el collar que llevaba, un regalo que Daniel le había hecho por su último cumpleaños. Fuera, Daniel estaba aparcando el coche. Tenía el aspecto de alguien que se ha enfrentado a un día largo y agotador, pero aún había algo en el que destilaba determinación. Recogió su maletín, cerró la puerta del coche y respiró hondo antes de subir. A pesar del peso de sus responsabilidades, sabía que Sofía se esforzaba por mantener todo en armonía, y no quería defraudarla. Al abrir la puerta, fue recibido por el apetitoso aroma de la cena y la cálida sonrisa de su esposa. «Has llegado en el momento justo», dijo Sofía, inclinándose para besarle. Él le devolvió el gesto, aunque su expresión parecía distraída. Dejó la maleta en un rincón de la habitación y se pasó la mano por la cara, intentando disipar el cansancio. «La cena está casi lista». «Debes de estar hambriento», continuó ella, esforzándose por ignorar el ligero distanciamiento de sus ojos. Daniel sonrió casi automáticamente, sintiendo el peso de algo indefinible entre ellos. No era falta de amor, era más bien una desconexión que crecía lentamente, como una grieta invisible en una superficie sólida. La siguió hasta la mesa y se sentó, intentando centrar su atención en la comida y en el evidente esfuerzo que Sofía había realizado aquella noche. «Está delicioso», comentó después de unos bocados. Sofía observó cada uno de sus movimientos, intentando captar cualquier señal de que realmente estaba allí en ese momento.
Me alegro de que te haya gustado. Quería que fuera especial. Hacía tiempo que no teníamos una noche para nosotros solos, dijo, midiendo cuidadosamente sus palabras. Él asintió, tomando un sorbo de vino. Tienes razón. Creo que no me había dado cuenta de lo importantes que son estas veladas. Gracias por organizar todo esto. Las palabras eran sinceras, pero seguían sonando distantes, como si un muro invisible lo mantuviera a unos pasos de distancia emocional. La cena continuó con ligeras conversaciones sobre el trabajo de Daniel y los proyectos artísticos de Sofía, mientras ella intentaba llenar los vacíos dejados por su ausencia. Aunque estaba contenta de pasar tiempo juntos, algo en su interior le decía que las palabras de Daniel no tenían la misma calidez que antes. Sabía que la quería, pero había algo diferente, algo que no podía definir. Después de cenar, Sofía se levantó para recoger los platos, pero Daniel insistió en ayudarla. Era un sutil intento de demostrarle que seguía ahí, que aún le importaba. Mientras trabajaban codo con codo en la cocina, la conversación se hizo más fácil, casi natural. ¿Te acuerdas de nuestro viaje a la Toscana?, preguntó ella, tratando de evocar un recuerdo que pudiera reavivar la conexión entre ellos. Daniel rió suavemente. Claro que me acuerdo. Casi te caes al río mientras intentabas hacer aquella foto del puente. Los dos rieron juntos y, por un breve instante, el peso de la vida cotidiana desapareció. Más tarde, mientras Sofía organizaba los últimos detalles en el salón, Daniel recibió un mensaje en el móvil. Lo cogió discretamente y lo leyó, frunciendo ligeramente el ceño. Es de la oficina, explicó, guardándose el aparato en el bolsillo. Sofía asintió, intentando no mostrar la punzada de frustración que sentía. Siempre tan ocupado, pensó, pero decidió no hacer ningún comentario. En lugar de eso, se sentó a su lado en el sofá, intentando disfrutar de los minutos que quedaban de la velada que había planeado con tanto cuidado. Mientras charlaban de trivialidades, Sofía se dio cuenta de que Daniel estaba físicamente presente, pero su mente parecía estar en otra parte. Era como si estuviera constantemente dividido entre dos mundos, el suyo y otro al que ella no podía llegar. A pesar de ello, se negó a rendirse. Sabía que las relaciones requerían esfuerzo y estaba decidida a poner su granito de arena. Aquella noche, cuando se acostaron, Sofía lo observó en silencio. Parecía agotado, pero había algo más. Un peso invisible que parecía presionarle, algo que no compartía con ella. Quería preguntar, quería entender, pero temía la respuesta. Así que se limitó a observarle mientras se dormía, con su respiración lenta y constante. Sintiéndose sola, incluso junto a él, Sofía cerró los ojos, intentando convencerse de que todo iría bien. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Sofía se dedicó a la casa, a sus proyectos y a sus intentos de acercar a Daniel, mientras él se dividía entre el trabajo y los escasos momentos de interacción. La relación parecía suspendida en una cuerda floja, balanceándose entre lo que era y lo que podría ser. Ninguno de los dos hablaba de ello directamente, pero ambos sentían el peso de lo que no se decía. Esa semana, Sofía decidió organizar un evento en casa, algo pequeño, solo para los compañeros de trabajo de Daniel y algunos amigos íntimos. Pensó que sería una buena manera de recordarles lo bien que funcionaban como pareja, como anfitriones. Daniel aceptó, aunque con poco entusiasmo. Sabía que Sofía lo estaba intentando y no quería frustrar sus esfuerzos. La noche del evento, la casa estaba impecable. Sofía hizo todo lo posible por crear un ambiente acogedor, mientras Daniel intentaba ocultar la tensión que arrastraba desde hacía unos días. La llegada de los invitados supuso un breve alivio, llenando la casa de risas y conversaciones. Pero incluso en medio de la fiesta, había algo flotando en el aire, algo que Sofía no acababa de entender. Mientras servía bebidas y circulaba por la sala, Sofía observó a Daniel charlando con un grupo de colegas. Parecía animado, casi relajado, pero había momentos en que su expresión cambiaba, como si un pensamiento inesperado le persiguiera. Lo notó más de una vez durante la velada y se preguntó qué podría estar pasando. La fiesta terminó tarde y ambos se acostaron agotados. Una vez más, Sofía sintió esa distancia silenciosa entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Y aunque ella aún no lo sabía, lo que estaba por venir lo cambiaría todo. El ritmo de los días siguientes pareció acelerarse,
como si algo invisible moviera el mundo alrededor de Sofía y Daniel. La rutina, que antes tenía un cierto equilibrio predecible, ahora parecía cargada de tensiones sutiles, palabras no dichas y silencios prolongados. Sofía lo sentía en cada gesto, en cada mirada que Daniel apartaba cuando ella intentaba crear un momento de conexión. Sin embargo, ella persistía, negándose a aceptar que algo fuera realmente mal. Aquella mañana, mientras Daniel se apresuraba a prepararse para salir, Sofía lo observó desde la puerta del dormitorio. Estaba de espaldas a ella, ajustándose la corbata frente al espejo. Quiso decir algo, preguntarle si todo iba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, sonrió ligeramente y le deseó buenos días. Él asintió distraído y salió por la puerta, dejando solo el eco de sus pasos en el pasillo. Sofía suspiró y volvió a su habitación. La cama seguía desordenada, reflejo de cómo se sentía por dentro. Decidió que necesitaba ocupar su mente. Abrió el portátil y se sumergió en los preparativos de un nuevo proyecto artístico que había emprendido recientemente. Pero incluso allí, en la intimidad de su creatividad, las dudas asomaban como sombras, interrumpiendo su concentración. La inquietud parecía infiltrarse en todos los aspectos de su vida. Más tarde ese mismo día, mientras organizaba unos papeles en el despacho de su casa, encontró una nota olvidada en el bolsillo del abrigo de Daniel. Era una nota sencilla, casi trivial, pero cargada de implicaciones que ella no podía ignorar. Fecha confirmada. No puedo esperar. M. La letra era desconocida y la nota parecía reciente. A Sofía se le aceleró el corazón, pero intentó racionalizarlo. Tal vez fuera algo relacionado con el trabajo. Tal vez fuera algo completamente inocente. Sin embargo, algo dentro de ella insistía en que había algo más de lo que parecía. No era solo la nota, era el conjunto de pequeñas señales que había estado ignorando durante semanas. La creciente distancia emocional, los discretos mensajes en su teléfono móvil, las largas horas en el trabajo. Todo parecía encajar de un modo incómodo. A pesar de ello, Sofía decidió no enfrentarse a Daniel inmediatamente. Quería estar segura, necesitaba algo más concreto antes de expresar sus sospechas. En los días siguientes empezó a prestar más atención. Observó cómo reaccionaba a los mensajes que recibía, cómo evitaba dejar el móvil en lugares visibles. Su mente estaba en constante conflicto, dividida entre el deseo de creer que se estaba imaginando cosas y la necesidad de enfrentarse a la verdad. Sofía sabía que si seguía por ese camino, no habría vuelta atrás. Pero el silencio empezaba a corroerla por dentro. Surgió una oportunidad cuando Daniel mencionó que tenía que trabajar hasta tarde debido a una reunión importante. Sofía, sin embargo, notó un titubeo en su voz, una pausa calculada antes de mencionar la supuesta cita. Decidió que tenía que averiguar la verdad por sí misma. Cuando él se marchó aquella tarde, ella esperó unos minutos antes de coger su bolso y marcharse también. Siguió a Daniel discretamente, manteniendo una distancia prudencial. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que no se dirigía a la oficina, sino a un restaurante del centro. Aparcó el coche en una calle cercana y le vio entrar en el local, caminando con una confianza que últimamente parecía ausente. Sofía se quedó en el coche, debatiendo consigo misma si seguir adelante. Sin embargo, la curiosidad y el miedo a tener razón la empujaron a salir del vehículo. Dentro del restaurante, lo vio sentado en una mesa del rincón, hablando con una mujer a la que Sofía no había visto nunca. Estaban riendo, inclinados el uno hacia el otro, compartiendo una intimidad que le revolvió el estómago. Sintió que le temblaban las manos y que se le congelaba el cuerpo, incapaz de asimilar lo que estaba viendo. No se trataba solo de la traición en sí, sino del hecho de que Daniel parecía sentirse realmente cómodo, como si aquel momento no fuera una distracción, sino parte de una rutina. Sofía salió del restaurante antes de que nadie reparara en ella. El aire frío de la noche no parecía suficiente para calmar la tormenta en su mente. Caminó hacia su casa en silencio, sus pensamientos giraban en torno a las escenas que acababa de presenciar. Cada detalle parecía grabado en su memoria, como si su mente estuviera decidida a no dejarle olvidar. Cuando Daniel regresó más tarde aquella noche, Sofía ya estaba en la cama, pero no podía dormir. Oyó sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta del dormitorio al abrirse.
Él entró sin decir palabra, se cambió de ropa y se tumbó a su lado. Sofía sintió el aroma familiar de su colonia, mezclado con algo más sutil, algo que no era suyo. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No era el momento de enfrentarse a él. Todavía no. Durante los días siguientes, Sofía empezó a reunir más información. Buscó discretamente en el móvil de Daniel mientras estaba en la ducha y encontró mensajes intercambiados con una mujer llamada Mariana. Las palabras eran claras, directas, imposibles de malinterpretar. Las conversaciones estaban llenas de planes, encuentros y confesiones de un afecto que Sofía creía solo suyo. A pesar del dolor que sentía, Sofía decidió mantener el control. No quería actuar por impulso, no quería darle a Daniel la oportunidad de tergiversar los hechos. Necesitaba un plan, algo que le permitiera exponer la verdad de forma irrefutable. Y para eso, esperaría la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó durante la fiesta de la empresa. Sofía sabía que Daniel estaría allí, y los mensajes que intercambió con Mariana indicaban que ella también. Mientras se preparaba para el evento, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Era como si todos los momentos anteriores la hubieran llevado a este punto. En la fiesta, Sofía observó desde lejos cómo Daniel circulaba entre los invitados. Parecía relajado, como si fuera completamente ajeno al hecho de que Sofía lo sabía todo. Cuando llegó Mariana, Sofía la reconoció de inmediato. Era imposible ignorar la forma en que ambas se acercaban, la familiaridad de sus gestos, las sonrisas que compartían. Sofía permaneció en silencio, pero cada fibra de su ser ardía de indignación. Cuando los vio juntos en la pista de baile, supo que había llegado el momento. La cercanía entre ellos, la forma en que Daniel puso sus manos en la cintura de Mariana, todo gritaba la verdad que Sofía había estado tratando de negar. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza, y se dirigió al centro de la sala. Todo a su alrededor pareció congelarse cuando cogió el micrófono y llamó a todos los presentes. La voz de Sofía resonó en la sala, clara y firme. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir algunas noticias importantes. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y sintió que la tensión crecía en el ambiente. Sofía miró directamente a Daniel, cuya expresión cambió de relajada a alarmada en cuestión de segundos. Él lo sabía. En ese momento, supo que todo estaba a punto de desmoronarse. La sala se sumió en un pesado silencio tras las palabras de Sofía, dejando en el aire una tensión palpable. Daniel estaba inmóvil, como si su mente aún tratara de procesar lo que acababa de suceder. Mariana, a su lado, retrocedió unos pasos, visiblemente incómoda ante la mirada de decenas de personas que ahora sabían más de lo que debían. Sofía estaba de pie en el centro, con el micrófono aún en la mano, la expresión resuelta, pero las entrañas revueltas. El corazón le martilleaba en el pecho y cada latido le recordaba la enormidad de lo que acababa de hacer. Daniel dio un paso adelante, intentando articular una respuesta. «Sofía, ¿podemos hablar?». Su voz era tensa, casi suplicante, pero también tenía un deje de desesperación. Miró a su alrededor, buscando refugio en los rostros de los invitados, pero solo encontró sorpresa y juicio. Mariana bajó la cabeza, evitando cualquier confrontación directa. ¿Hablar? «Ahora quieres hablar», replicó Sofía, cortante. «¿Cuántas veces te he pedido, suplicado, una conversación sincera? Y ahora, aquí estamos, y lo único que me queda es hablar delante de todos, porque está claro que en privado no me escucharías». Su respiración era rápida, pero no mostraba debilidad. Este momento era suyo y no iba a dejarlo escapar. Daniel intentó acercarse, pero Sofía levantó la mano, interrumpiéndole. «No te disculpes. Ahora no. No después de todo lo que he averiguado». Miró directamente a Mariana, cuya expresión oscilaba entre el arrepentimiento y la vergüenza. «¿Y tú? Si crees que esto va a acabar bien, te equivocas». Mariana levantó por fin la vista, con voz vacilante mientras intentaba responder. «Sofía, yo no quería que fuera así. No quería hacerte daño». Pero su justificación sonó vacía, casi ensayada, y no hizo sino aumentar la indignación de Sofía. «¿No pretendías hacer daño? Entonces,
¿Qué fue eso?, replicó Sofía, señalándolas a las dos. ¿Un descuido? ¿Una distracción inocente? Los dos sabíais exactamente lo que estabais haciendo, ¿y ahora queréis convencerme de que ha sido un error casual? Daniel intentó intervenir de nuevo, esta vez con voz más firme. Basta, Sofía. Arreglemos esto entre nosotros. No hace falta que lo hagas aquí, delante de todos. Pero Sofía se rió, una risa amarga que cortó el aire como una cuchilla. ¿Resolverlo? ¿Entre nosotros? Daniel, ya no hay nosotros. Lo destruiste en el momento en que decidiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y ahora quieres que te ahorre la vergüenza? No. Esta vez no. La habitación era sofocante, los invitados atrapados entre la incomodidad de presenciar aquel momento íntimo y la irresistible curiosidad por saber cómo acabaría todo. Sofía respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones antes de continuar. Pero sabes, Daniel, no solo me sorprende tu traición, dijo, haciendo una pausa para mirarle profundamente a los ojos. Lo que realmente me destrozó fue descubrir que esto no se trata solo de mí, o de nosotros. Daniel frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir? Sofía agarró el micrófono con más fuerza, como si el objeto fuera su única ancla en aquel momento. Fui muy lejos para averiguar la verdad. ¿Y sabes lo que encontré, Daniel? Que Mariana no es solo tu amante. También es la pieza central de algo mucho más grande, algo que creíste que podías ocultarme a mí y a todos los presentes. Daniel dio un paso atrás, su expresión pasó de la preocupación a algo más cercano al pánico. ¿De qué estás hablando, Sofía? Estoy hablando, dijo ella, haciendo una pausa deliberada para que sus palabras calaran hondo, del contrato que firmaste con su amante, que resulta que te está utilizando a ti y a nuestro matrimonio como instrumento para desviar fondos de la empresa. Lo sé todo, Daniel. Cada detalle. Un murmullo recorrió la multitud, como una onda expansiva que se propagaba por la sala. Sofía dio un paso adelante, mirándole directamente. ¿Creías que no me enteraría? ¿Que nunca vería los mensajes, las transferencias, las reuniones a deshoras? Puede que haya ignorado tu traición emocional, pero esto? Eso es algo que no puedes ocultar. Mariana se llevó la mano a la boca, visiblemente conmocionada. Daniel abrió la boca para replicar, pero no encontró las palabras. Su mente parecía dar vueltas, buscando desesperadamente una salida de la telaraña en la que se había enredado. Entonces, Daniel, continuó Sofía, con la voz cargada de una frialdad controlada, ¿qué tienes que decir ahora? ¿Vas a negarlo? ¿Vas a fingir que nada de esto ocurrió? ¿O vas a admitir por fin que elegiste destruir no solo nuestro matrimonio, sino también tu integridad? Daniel negó con la cabeza, y su voz salió finalmente en un ronco susurro. Yo, no me imaginaba que llegaría tan lejos. No se suponía que fuera así. ¿No lo sabías?, replicó Sofía, alzando la voz. ¿Crees que eso es una excusa? ¿Que tu ignorancia anula de algún modo el hecho de que traicionaste no solo mi confianza, sino también tu posición como alguien en quien se debería confiar? ¿Crees que eso me consuela? Los ojos de Daniel estaban ahora llenos de desesperación. Miró a Mariana, que parecía igual de perdida, como buscando una confirmación silenciosa de que aún había alguna posibilidad de sortear la situación. Pero Sofía comprendió. Se dio cuenta de que él seguía queriendo controlar la historia, y eso la hizo sentirse más decidida. ¿Sabes lo que es peor?, preguntó, con la voz finalmente quebrada, revelando el dolor que había detrás de su ira. Te habría perdonado, Daniel. Habría perdonado la traición, los errores, si hubieras venido a mí y hubieras sido sincero. Pero lo que hiciste fue enterrarte aún más en mentiras, en conspiraciones, mientras me hacías creer que yo era la única que cargaba con el peso de lo que estaba mal entre nosotros. Respiró hondo, las lágrimas empezaban a caer, pero no cedió. Pero se acabó. Lo has perdido todo, Daniel. Nuestro matrimonio, mi confianza y pronto tu reputación. Porque voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente quién eres. Daniel se quedó callado, su expresión ahora estaba marcada por una mezcla de derrota y arrepentimiento. Sabía que Sofía tenía razón,
que no había escapatoria a lo que estaba por venir. Y mientras el silencio se cernía sobre la sala, todos los presentes se dieron cuenta de que aquello era el final de algo, y el principio de una verdad que nadie podía ignorar. El silencio que se hizo tras las palabras de Sofía fue casi insoportable. Daniel, de pie en el centro de atención, pareció encogerse bajo el peso de las acusaciones. Sus ojos recorrieron la multitud en busca de apoyo, pero solo encontraron expresiones de asombro, indignación y desprecio. Mariana se quedó en un rincón, inmóvil, como si quisiera desaparecer. El ambiente, antes iluminado por risas y animadas conversaciones, estaba ahora saturado por la tensión de una verdad que no podía ignorarse. Sofía bajó el micrófono, pero su presencia seguía dominando el espacio. Sintió la mirada de todos sobre ella, esperando más, pero en ese momento lo único que quería era salir de allí. El aire le resultaba sofocante, y el sonido amortiguado de los murmullos a su alrededor parecía aumentar por momentos. Cuando se alejó un paso, fue Daniel quien rompió el silencio. «Sofía, espera, por favor». Su voz sonaba desesperada, pero no se detuvo. «Necesito explicarte, por favor. He cometido errores, lo sé, pero tú no lo entiendes todo». Se dio la vuelta lentamente, con los ojos encendidos por la ira y la decepción. ¿Entender qué, Daniel? ¿Qué has mentido? ¿Qué traicionaste mi confianza? ¿Qué arriesgaste nuestras vidas por algo tan sucio como esto? ¿Qué más hay que entender? Dio unos pasos hacia ella, levantando las manos en un gesto casi de rendición. Me equivoqué, sí, pero no es lo que imaginas. No sabía que Mariana estaba metida en esto. No hasta que fue demasiado tarde. Mariana finalmente levantó la cabeza, con la voz temblorosa. Daniel, tienes que parar. No tiene sentido que sigas mintiendo. Sofía frunció el ceño, avanzando unos pasos para mirar de cerca a Mariana. Entonces habla. Di la verdad. Porque, francamente, estoy harta de oír excusas poco convincentes. Mariana vaciló, mirando a Daniel como para pedirle permiso. Él movió la cabeza negativamente, pero Sofía dio un paso adelante, acortando el espacio entre ellos. Ya no tienes nada que perder, Mariana. Habla. Mariana respiró hondo, evitando la mirada de Daniel. Todo empezó como un intento de ganar influencia. Alguien por encima de mí me indicó que me acercara a Daniel. Él era la clave para los contratos que queríamos. Al principio, solo se trataba de eso, ganarme su confianza, hacer que bajara la guardia. Pero, las cosas se nos fueron de las manos. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. ¿Así que todo era una manipulación? ¿Incluso la aventura? Mariana bajó los ojos, incapaz de responder. Daniel intervino, con la voz cargada de frustración. No fue así, Sofía. Ella está distorsionando las cosas. Sabía que había intereses, pero no me di cuenta de la magnitud. ¿No lo sabías?, repitió Sofía, incrédula. ¿Quieres hacerme creer que caíste en esta trampa por inocencia? Daniel, no eres ingenuo. Tú elegiste esto. Elegiste mentir. Elegiste traicionar. ¿Y ahora quieres convencerme de que fuiste una víctima? No me insultes más. Los murmullos de la multitud se intensificaron y Sofía supo que se estaba gestando el caos. Respiró hondo y controló las ganas de salir corriendo. Esto termina aquí, dijo, con voz firme. No permitiré que salga ni una palabra más de engaño de ninguna de vuestras bocas. Y en cuanto a ti, Daniel, espero que te hayas preparado para las consecuencias. Se dio la vuelta y empezó a salir del pasillo, pero Daniel corrió tras ella, agarrándola del brazo. Sofía, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Ella tiró con fuerza de su brazo, liberándose. ¿Arreglarlo? Daniel, lo has roto todo. No queda nada que arreglar. Él miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ellos. Aquí no. Aquí no, por favor. Hablemos en casa. ¿En casa? Sofía rió con amargura. ¿Qué casa, Daniel? ¿La que has convertido en un escenario de mentiras? Allí no hay nada de qué hablar.
Se marchó sin mirar atrás, dejando a Daniel solo en el centro de la habitación. Mariana permaneció donde estaba, con una expresión de vergüenza y tristeza. La tensión en la sala no cedió, y los invitados comenzaron a salir discretamente, cuchicheando entre ellos mientras se alejaban del espectáculo que acababan de presenciar. Fuera, el aire nocturno parecía más fresco, pero no era suficiente para aliviar la pesadez en el pecho de Sofía. Caminó rápidamente hacia el coche, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escaparse. Al entrar en el coche, golpeó el volante con las manos, con la rabia y la desesperación a flor de piel. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la persona en la que más confiaba se había convertido en un extraño? Mientras se alejaba del lugar, su mente se llenó de preguntas. No solo sobre Daniel y Mariana, sino sobre sí misma. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cuándo había empezado a ignorar las señales? Pero, sobre todo, ¿qué iba a hacer ahora? El futuro parecía un terreno desconocido, y la única certeza que tenía era que no volvería a ser como antes. Al llegar a casa, Sofía se desplomó en el sofá, sintiendo el peso de cada palabra pronunciada aquella noche. Sus ojos vagaron por la habitación, posándose en objetos que antes simbolizaban momentos felices y ahora parecían ser solo recuerdos vacíos. Pero antes de que pudiera perderse por completo en sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje. De Mariana. Tenemos que hablar. Hay algo más que debes saber. Sofía se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, sintiendo cómo se formaba una nueva oleada de tensión. ¿Qué más podía haber? Dudó, pero acabó respondiendo. Mañana. Café a las 10. Al colgar el teléfono, Sofía sintió una mezcla de cansancio y curiosidad. Por mucho que quisiera dejarlo todo atrás, sabía que necesitaba comprender el alcance de la traición. Y, sobre todo, necesitaba averiguar cómo reconstruirse a sí misma entre los escombros. El sonido del café servido en una taza resonó en la pequeña habitación, contrastando con el tenso silencio que reinaba entre Sofía y Mariana. Sentadas frente a frente, las dos mujeres eran como piezas de un rompecabezas distorsionado, unidas por un acontecimiento que ninguna de las dos deseaba, pero del que no podían escapar. Sofía observaba a Mariana con ojos atentos, evaluando cada movimiento, cada expresión. No sabía si estaba preparada para escuchar más, pero sabía que lo necesitaba. Había algo en aquella reunión que parecía decisivo, como si las respuestas que buscaba estuvieran a pocos minutos de ser reveladas. Gracias por venir, empezó Mariana, con voz baja, casi vacilante. Sujetaba con fuerza su taza, como si el calor del café fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Sé que no confías en mí, y con razón. Pero no podía dejarlo así. Sofía se cruzó de brazos, manteniendo un tono frío. ¿Por qué ahora, Mariana? Tuviste tiempo suficiente para evitar que todo llegara a esto. ¿Por qué decidiste hablar solo después de haber sido expuesta? Mariana suspiró, con los hombros caídos en un gesto que parecía cargar con el peso de sus decisiones. Porque tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Y, al mismo tiempo, miedo de seguir formando parte de ello. No me di cuenta de que las cosas tomarían ese cariz. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrada. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz llena de indignación. ¿Estás diciendo que te arrastraron a esto como a una víctima? Mariana, no eres ingenua. Elegiste involucrarte con Daniel, elegiste mentir, elegiste manipular. No trates de culpar solo a las circunstancias. Mariana se mordió el labio, luchando claramente por mantener la compostura. Lo sé, admitió, su voz casi un susurro. Sé que soy culpable. Pero hay cosas que no sabes, Sofía. Cosas que podrían cambiar todo lo que piensas sobre Daniel y lo que pasó. Sofía arqueó una ceja, mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué sería eso exactamente? Mariana vaciló, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Finalmente, respiró hondo y empezó a hablar. Cuando todo empezó, mi objetivo era sencillo, ganarme su confianza. Sabía que tenía acceso a información valiosa para la empresa. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo extraño. Estaba siendo presionado.
Sofía entrecerró los ojos y su expresión se endureció. ¿Presionado por quién? Por el hombre para el que trabajaba. No solo quería la información de la empresa. Quería destruir a Daniel, arruinar su carrera, su reputación. Y no era solo por negocios. Había algo personal en ello. Las palabras de Mariana cayeron como una bomba, pero Sofía se negó a dejarse llevar solo por las emociones. ¿Y qué hiciste tú? ¿Lo sabías y seguiste adelante? ¿Dejaste que la utilizaran? Sí, respondió Mariana, con la voz cargada de vergüenza. Seguí adelante porque pensé que podía controlar la situación. Pensé que podía evitar lo peor. Pero al final perdí el control. Sofía guardó silencio un momento, procesando lo que había oído. Una parte de ella quería creer que Mariana solo intentaba salvar su pellejo, pero otra parte no podía ignorar la sinceridad de su voz. Sin embargo, nada de eso justificaba lo que Daniel y ella habían hecho. Entonces, ¿qué esperas que haga con esta información?, preguntó Sofía, con voz fría. Sofía preguntó con voz fría, ¿crees que cambia algo? ¿Qué disminuye la traición? ¿Qué borra todo lo que has hecho? Mariana negó con la cabeza, sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No espero que me perdones, Sofía. Solo quería que supieras la verdad. Porque, al fin y al cabo, Daniel es tan víctima como tú. Y a pesar de todo, él todavía te ama. Nunca quiso que acabara así. Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se negó a mostrar debilidad. ¿Amor? ¿De verdad crees que el amor justifica las mentiras, la traición y la manipulación? Si me amara, me habría protegido. Me habría dicho la verdad desde el principio. En lugar de eso, tomó el camino más fácil. Y ahora todos estamos pagando el precio. Mariana permaneció en silencio, incapaz de responder. Sofía se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. No había nada más que decir. Se levantó despacio, cogiendo su bolso. Espero que encuentres la manera de arreglar tu vida, Mariana. Porque, sinceramente, yo todavía no sé cómo voy a arreglar la mía. Dejando atrás a Mariana, Sofía salió del café y respiró hondo, intentando aliviar la tensión que parecía haberse apoderado de su cuerpo. Pero por más que lo intentaba, las palabras de Mariana resonaban en su mente. ¿Daniel presionado? ¿Un hombre intentando arruinarle la vida? No quería creer que pudiera ser una víctima. No después de todo. Cuando llegó a casa, encontró a Daniel sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Parecía más pequeño, como si la culpa y el peso de las últimas revelaciones le hubieran drenado toda la energía. Sofía cerró la puerta sin decir nada y entró en el salón. ¿Sabías que Mariana iba a venir a verme?, preguntó, con voz controlada pero cortante. Daniel levantó la vista, sorprendido. ¿Habló contigo? ¿Qué te dijo? Dijo que te estaban presionando. Que había algo más importante en juego. ¿Es cierto? Daniel dudó, el silencio llenó el espacio entre ellos. Finalmente, suspiró, un sonido que parecía llevar años de frustración. Es cierto, admitió. Pero eso no cambia lo que hice. No cambia el hecho de que te mentí. No cambia el hecho de que te traicioné. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó Sofía, con la voz ligeramente quebrada. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque tenía miedo, respondió él, con la voz baja. Miedo de perderte. Miedo de que nunca me perdonaras. Y al final, eso fue exactamente lo que pasó. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No quería llorar. No quería darle una razón más para pensar que podía arreglar las cosas con palabras. Daniel, el problema no es solo lo que hiciste. Es lo que elegiste no hacer. Elegiste el miedo, elegiste las mentiras. Y ahora es demasiado tarde. Inclinó la cabeza, derrotado. Lo sé. Pero aún así tenía que decirte la verdad. Porque, a pesar de todo, aún te quiero. Sofía se dio la vuelta, caminando hacia el dormitorio. El amor no es suficiente, Daniel. No después de esto.
Al cerrar la puerta, sintió el peso de todo lo que había pasado. La traición, las mentiras, las revelaciones. Todo parecía demasiado para soportarlo. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que seguir adelante. No por él, sino por sí misma. Los días siguientes a la confrontación estuvieron marcados por un silencio denso e incómodo. Sofía había decidido distanciarse, no solo físicamente, sino emocionalmente, de todo lo que aún la unía a Daniel. Empezó a vivir en un pequeño piso que había alquilado, rodeada de sus obras de arte y de un vacío que parecía imposible de llenar. Los trámites del divorcio comenzaron rápidamente, y cada paso sacaba a la luz nuevos detalles que no hacían sino reforzar lo mucho que se había deteriorado la relación antes incluso de llegar al punto de ruptura. Daniel, por su parte, vio cómo su vida se desmoronaba a un ritmo vertiginoso. Cuando la empresa descubrió su relación con Mariana y su uso indebido de información confidencial, abrió una investigación formal. Fue despedido casi sumariamente, su nombre manchado y su reputación destruida. El orgullo que siempre había sentido por su carrera era ahora una sombra de lo que había sido, y se encontró atrapado en un ciclo de arrepentimiento y autocompasión. Mariana, en un movimiento inesperado, decidió cooperar con las autoridades para reducir su responsabilidad en la estafa. En su confesión detalló cómo había sido utilizada como pieza de un juego mucho mayor, pero también cómo había elegido conscientemente implicarse. A pesar de sus justificaciones, fue procesada junto con los autores intelectuales de la estafa y se enfrentó a graves consecuencias, como la pérdida de su carrera y de su libertad durante algún tiempo. La soledad que sintió durante esos meses de juicio era un reflejo de lo que había causado en los demás, especialmente en Sofía. Poco a poco, Sofía empezó a reconstruir su vida. Su arte se convirtió en una válvula de escape, un espacio donde transformar el dolor y la traición en algo tangible, algo que le devolviera el control sobre su propia historia. Empezó a exponer sus obras en galerías locales, recibiendo elogios por su capacidad para captar emociones crudas y sinceras. En una de esas exposiciones conoció a alguien que le devolvió sin esfuerzo una chispa que creía perdida para siempre. Era discreto, alguien que admiraba su trabajo desde lejos antes de acercarse para elogiar una de sus piezas. Lo que empezó como una conversación casual se convirtió en algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió vista, comprendida, sin tener que cargar con el peso de explicar su historia. Esta nueva relación no consistía en olvidar el pasado, sino en construir algo nuevo, con cimientos sólidos y transparentes. Daniel intentó volver con Sofía en más de una ocasión, pero se encontró con una mujer que ya había pasado página. Insistió, tratando de convencerla de que aún había algo que salvar, pero cada intento fue respondido con la misma firmeza. Ya no soy la mujer que conociste, Daniel. Y tú tampoco eres el hombre que yo creía, fue la última respuesta de Sofía antes de cortar definitivamente el contacto. Él, ahora solo, pasó meses reflexionando sobre sus decisiones. Buscó asesoramiento, algo que había evitado durante años, y empezó a enfrentarse a las partes de sí mismo que le habían llevado a tomar decisiones tan destructivas. El proceso fue lento, doloroso, pero necesario. Aunque nunca podría reparar por completo el daño que había causado, Daniel empezó a darse cuenta de que el verdadero trabajo consistía en aprender a ser alguien mejor, aunque eso nunca le devolviera a Sofía. Mariana, tras cumplir su condena, desapareció de los focos. Se mudó lejos, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía su nombre ni su historia. Llevaba consigo las cicatrices de sus elecciones, pero también una nueva determinación de no repetir nunca los errores del pasado. No era una redención, sino un intento de reconstrucción silenciosa. Sofía, por su parte, encontró un nuevo equilibrio. Su trabajo como artista obtuvo un reconocimiento más allá de lo esperado, y su nueva relación le aportó un tipo de paz que no sabía que necesitaba. Y lo que es más importante, aprendió a valorar a la mujer en la que se había convertido, alguien que había sobrevivido a la traición, el dolor y el caos, y había salido fortalecida, más segura de sí misma. Al final, cada una de ellas siguió su propio camino, afrontando las consecuencias de sus actos de formas que reflejaban sus elecciones y sus arrepentimientos. La historia que comenzó con una traición pública terminó con una lección íntima para todos los implicados: el precio de la deshonestidad siempre se cobra, tarde o temprano, y cada decisión, por pequeña que sea, conlleva el poder de transformar vidas enteras. Y ahora queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia?
Deja un comentario y comparte tu opinión sobre el desenlace. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aquí nunca apoyamos la traición, pero exploramos sus consecuencias para recordarnos que las decisiones tienen peso y que la confianza es un cimiento que, una vez roto, es difícil de reconstruir. Hasta la próxima.